doctor, compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 7 de la sección B. Nuestro grupo está conformado por Abiela Maya Vega, Rodrigo Morales, Joa Mojica y su servidor Omar Raimundo. Nosotros esta mañana les vamos a hablar sobre las hemorragias digestivas bajas. Bien, pasar la presentación. Bien, ¿cuándo vamos a decir que va a ser una hemorragia gastrointestinal baja? Pues vamos a decirlo que cuando un sangrado ocurra por debajo o distal del ligamento del Treis, vamos a denominar este tipo de hemorragia como baja, ¿verdad? Este ángulo de Treis, este ligamento de Treis, perdón, también llamado en algunas ocasiones como el músculo suspensorio del duodeno. Este es un punto bien importante de partida porque es el que nos permite diferenciar de una hemorragia gastrointestinal baja y una hemorragia gastrointestinal superior. Hay que tener bien en cuenta, ¿verdad?, que la hemorragia gastrointestinal baja no es una enfermedad de sí, sino más bien es una presentación clínica a causa de algunas enfermedades, por ejemplo, como la angiodisplasia, hemangioma, algún adenocarcinoma, incluso podría ser ocasionado hasta por el divertículo de Merkel, ¿verdad? Pero estas enfermedades las vamos a ir explicando a medida que avancemos las diapositivas para que ustedes vayan entendiendo. Bien, los eventos de hemorragia digestiva baja pueden ser de presentación clínica variable, ¿va? Desde rectorragia, que como sabemos, ¿verdad? La rectorragia, este es un tipo de hemorragia, ¿verdad? Que produce un sangrado rojo vivo, que puede estar acompañado con las heces o no, ¿verdad? Pero esto es bien importante porque este tipo de hemorragia va a ser un indicador que la hemorragia se va a encontrar en el sigmoide o en el recto, ¿verdad? También podríamos mencionar, ¿verdad?, la hematoquesia, ¿verdad? Este es otro tipo de hemorragia que va a ser de un sangrado rojizo, color vino, que va a estar acompañado de heces. Este tipo de hemorragia es bien importante porque también nos va a ayudar a identificar que la hemorragia se puede encontrar a nivel del colon descendente o del recto, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? Esta rectorragia puede ser escasa por alguna enfermedad hemorroidal, hasta también la pérdida masiva de sangre por algunos tumores vasculares del intestino delgado. En la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? La hemorragia digestiva baja, aguda, puede ser intermitente y variable de cantidad, ¿verdad? Además de que aproximadamente el 40% de los casos puede encontrarse más de una causa potencial de hemorragia gastrointestinal, que básicamente estas causas existentes o una enfermedad preexistente son las que van a dar, ¿verdad?, a indicios a una hemorragia gastrointestinal. Siguiente. Bien, con respecto a la epidemiología, ¿verdad? Podemos decir que este tipo de hemorragia más que todo predomina en los adultos mayores arriba de 65 años, especialmente en mujeres, ¿verdad? Otro punto bien importante es que podemos decir que cuando las personas tienen una hemorragia digestiva baja, este tipo de hemorragias aproximadamente en el 80% de los casos cesa de manera espontánea, ¿verdad? Esta predominancia en la edad adulta refleja la alta prevalencia de las enfermedades causantes de hemorragia digestiva baja en este grupo etario, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mencionar enfermedades diverticular, colitis isquémica y malformaciones vasculares, ¿verdad? Hay estudios, ¿verdad?, que mencionan algunas literaturas que dicen que aproximadamente el 70% de los adultos que padecen una hemorragia digestiva baja tienen al menos una enfermedad ya coexistente, ¿verdad? Como se mencionaba anteriormente, que básicamente una enfermedad coexistente es la causa de que se dé este tipo de hemorragia, ¿verdad? Siguiente. Bien, también se ha encontrado, ¿verdad?, que se puede hacer una clasificación PLEB, que esta nos va a ayudar a predecir el pronóstico adverso, ¿verdad?,
de un evento hemorrágico digestivo. Esta clasificación nos va a servir tanto para hemorragia digestiva alta como para hemorragia digestiva baja, ¿verdad? En lo que consiste que se va a encontrar, se va a considerar, ¿verdad?, la presencia de una hemorragia activa, también una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, un alargamiento del tiempo de protombina mayor a 1.2 y también alguna alteración del estado de conciencia, como por ejemplo podríamos mencionar algún síncope, y también podría ser la inestabilidad de una enfermedad ya coexistente, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba anteriormente, que básicamente este tipo de hemorragia se da por ya más de alguna enfermedad coexistente que tienen las personas. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la hemorragia digestiva baja, podemos decir que se han identificado 7 predictores de severidad, ¿verdad? Que estos nos van a indicar qué tan severa o el porcentaje de severidad que puede llegar a tener una persona a padecer una hemorragia grave. Por ejemplo, en el que podemos mencionar la hipotensión, ¿verdad? Como se mencionaba en la diapositiva anterior, que si se encuentra una presión arterial sistólica menor a 100 miligramos de mercurio, vamos a, a ver que hay una hipotensión, taquicardia, un síncope, abdomen sin dolor a la exploración. También podemos, una hemorragia activa por 4 horas o más. También podemos funcionar el uso de acetil salicílico, ¿verdad? Y también más de 2 comorbilidades. Siguiente. Bien, con respecto al anterior, esto nos va a servir para poder clasificar a las personas entre grupos de riesgo, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos decir que las personas que presentan más de 3 factores de los que mencioné anteriormente, estas personas van a tener aproximadamente el 84% de poder sufrir una hemorragia grave. Aquellas en las que se cuente con 1 a 3 factores van a tener el 43%, y los que no tienen ningún factor solo tienen aproximadamente el 9% de sufrir una hemorragia grave. Siguiente. Bien, con respecto al cuadro clínico, podemos decir, ¿verdad?, que el estudio clínico de un paciente con hemorragia digestiva baja incluye también, ¿verdad?, el registro del color y la sangre expulsada por el recto, su volumen y su duración del evento, ¿verdad? Cabe destacar, ¿verdad?, que se hace bien difícil, ya sea para el personal médico como para el paciente, precisar el color y la característica de las evacuaciones, ¿verdad? Por eso es bien importante la anamnesis, para poder identificar, por ejemplo, si el paciente ha tenido estreñimiento, si ha tenido, por ejemplo, diarrea. También es bien importante preguntar en este tipo de casos, ¿verdad?, si el paciente ha tenido algún tipo de radioterapia a causa de algún carcinoma cervicuterino o prostático, ¿verdad? También cuando se expulsa sangre roja brillante a través del recto, el sitio de la hemorragia es el recto o el colon izquierdo, ¿verdad? Como se los mencionaba al inicio, ¿verdad? Esto más que todo sería una hematopesia, ¿verdad? Un punto bien importante también es que con respecto a la pérdida de sangre, que si el paciente está en decúbito y pasa a estar de pie, y si nosotros obtenemos, por ejemplo, una hipotensión ortostática con un incremento de 10 latidos, o también podría ser una caída de la presión arterial media con más de 10 milímetros de mercurio. Esto va a ser un indicador claro que el paciente ha perdido aproximadamente el 15% del volumen total circulante de sangre. Con respecto a la colocación de la sonda nasogástrica con lavado gástrico, este es un método rápido para lograr el diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, si en el aspirado se obtiene sangre roja, color vino, con asientos como de café, esto automáticamente nos va a decir que tenemos que la sospecha de una hemorragia digestiva baja es nula, ¿verdad? Pero para eso hay que hacer más estudios, ¿verdad? Como por ejemplo la colonoscopia, pero eso mi compañero Joshua va a seguirse explicando a continuación.
Tengan todos buenos días. Yo les voy a seguir hablando sobre lo que es el manejo inicial. Primero que nada, como decía mi compañero, todo paciente con una hemorragia gastrointestinal se debe realizar simultáneamente lo que es la historia clínica, un examen físico y lo que es la reanimación inicial. En el examen físico inicialmente enfocado en evaluar el estado hemodinámico del paciente, se debe monitorizar lo que son los signos vitales, ¿verdad? Como decía mi compañero, tales como son la tensión arterial, la oximetría periférica, el pulso, eh, eh, los, los, los flujos urinarios. Y luego tenemos lo que son los signos clínicos de perfusión, que en la siguiente de la diapositiva voy a hablar sobre eso. Pero parte de recibir a un paciente con una hemorragia gastrointestinal es que en el examen físico se debe realizar lo que es el tacto rectal, para que esto nos ayude a objetivar el sangrado y sus características, también para confirmar o descartar lo que son las patologías anorrectales. Sale, por favor. Siguiendo con lo que es el manejo inicial, tenemos que se deben de ser dos venopunciones periféricas en las cuales debemos de obtener lo que son los exámenes generales orientados a evaluar la magnitud y la gravedad del sangrado. Haciéndose unas pruebas de hemoglobina, pruebas de coagulación y el grupo sanguíneo, también lo había mencionado mi compañero Omar, para poder establecer o mantener el estado hemodinámico de un paciente, tenemos que ver lo que es la restauración de la volemia con cristaloides. Que esto es una terapia intravenosa en la cual se recuperan para recuperar líquidos perdidos y también lo que es un uso racional de hemoderivados. Dale, siguiente. Bueno, luego de que tenemos hemodinámicamente estable el paciente, se ha determinado la gravedad de la hemorragia y se ha descartado que sea una hemorragia digestiva alta, procedemos a lo que es el estudio, ¿verdad? ¿Qué es el protocolo de estudio de diagnóstico? Tenemos tres, bueno, los más mencionados. Tenemos lo que es la angiografía por resonancia magnética, que esta es una técnica radiológica muy útil para lo que es el diagnóstico de hemorragia digestiva baja y también ayuda a precisar la localización. Se tiene que tener una hemorragia activa de 5 ml por minuto para que pueda salir positiva. De lo contrario, podemos proceder a lo que es una gamografía, que esta es consiste, esta técnica en marcar los eritrocitos con sulfuro de coloidal de tenesio. Esto ayuda a localizar los sitios de hemorragia, también ayuda para localizar lo que son tumores, ganglios sentinelas, entre otros. Y luego tenemos lo que es la colonoscopía. La colonoscopía es el estudio, es la técnica de elección para la hemorragia digestiva baja. Pasarlo, por favor. Todavía no le display, todavía no. Este estudio, debido al riesgo debido al riesgo de perforación, se debe realizar en las primeras 24 horas. Al paciente se debe de preparar con lo que es, se debe preparar intestinalmente previo al estudio. Actualmente se prepara al paciente con Macrobol, que es un laxante. Ya se puede administrar vía oral, o se puede administrar por sonda nasogástrica. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar el número de evacuaciones, para que así las heces se ablanden y puedan pasar fácilmente. Es decir, que necesitamos que el colon esté totalmente despejado para poder meter el endoscopio. Dale play, por favor. El endoscopio no es nada más que un tubo alargado en un extremo con una lámpara y una cámara, la cual va a transmitir la imagen a un monitor.
estimoido. En la técnica de estimoide, el endoscopio solo llega a la parte superior del colon descendente, pero en la colonoscopio, colondoscopio, llega todo lo que es el intestino grueso. Se le pide al paciente de que cambie de posiciones para que pueda ser de mejor manera maniobrado el endoscopio. En unos casos, el médico va a extraer una biopsia si necesita de tejidos cancerosos o benignos para determinar la inflamación, la hemorragia o okay, lo que vemos ahí son los pólipos. Si se tiene uno o más de un pólipo, el médico lo va a extraer. Esto implica lo que es una cauterización. Más adelante mis compañeros le van a hablar sobre los tipos de causas que pueden producir esta hemorragia digestiva baja. Bueno, tengan todos muy buenos días, compañeros, doctor. En esta mañana pues vamos a hablar de la fisiopatología, de las causas de esta enfermedad, las cuales pueden ser muchas y en realidad pues vamos a ver principalmente lo que son daños a los tejidos vasculares. Vamos a hablar primero en los adultos, adultos menores de 60 años. Vamos a tener como principal causa la enfermedad diverticular. Esta ya lo vamos a explicar, eh, que tenemos la enfermedad diverticular. Luego tenemos lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos crónicos malformaciones venosas. Luego podemos ver algo muy interesante en personas mayores de 60 años, considerando su edad. Vamos a tener siempre la enfermedad diverticular a la cabeza, pero vamos a encontrar también patologías relacionadas directamente a la vasculatura, como son la angiodisplasia del colon, la colitis isquémica, los tumores colónicos y los pólipos. Vamos a empezar con la enfermedad diverticular, que es la más común de estas. La enfermedad diverticular pues son herniaciones saculares de la mucosa. Puede ser un divertículo verdadero cuando incluye mucosa, las capas la longitudinal y la circular, o puede ser una pseudo divertículo cuando solo incluye las capas mucosas, sin la submucosa. ¿Cuál es el problema en esta situación? Que el vaso arterial, los vasos sanguíneos, pues se arquean sobre la cúpula, sobre el cuello del divertículo y generan que estos se debiliten, se puedan llegar a rasgar o a tener una ruptura. Vamos a ver en la imagen, tenemos el colon. Por lo general, los divertículos se dan con predominancia en el colon sigmoide y en el colon descendente, porque la luz de estos lugares ya es menor, es disminuida. Entonces, la presión intraluminal al ejercerse los movimientos peristálticos normales aumenta, generando esta presión excesiva, formando estos divertículos que se observan como unos pequeños globitos, como unas pequeñas burbujas que son tejidos. Estos pueden llegar a taparse, igual que el apendicitis, por un fecalito, por diferentes enfermedades, y generar una diverticulitis, que es una inflamación e infección de estos mismos. Luego tenemos una causa bastante común, principalmente que son los pueden ser pediculadas, como vemos en la imagen superior izquierda, en la segunda imagen superior izquierda, que
en la imagen superior izquierda, el pedículo pues va a tener lo que es un brazo de implantación de diferente tamaño. Este por lo general termina siendo benigno porque la malignidad se encuentra directamente en el pólipo y no en el pedículo, a lo cual tarda más tiempo en llegar la malignidad. El pólipo plano por lo general se menciona que es maligno. Tenemos la poliposis biliar, una enfermedad genética, al cromosoma 5. Y tenemos también complicaciones del pólipo gigante. Los pólipos gigantes sí son más relacionados a lo que es malignidad por diferentes, eh, porque causan una neoplasia mayor tamaño, pues tenemos mayor anaplasia, displasias. Siguiente, por favor. Las malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones arteriovenosas es un... y lo vamos a ver bastante en estos grupos de edad, pueden la arteria, las venas, los capilares y en ocasiones vasos linfáticos, recordando que a mayor edad se está mayor propenso a lo que son enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis. Y vamos a mencionar tres. La lesión de Lafoy es un daño de la mucosa, la cual expone un vaso sanguíneo que es propenso a sangrado. Tenemos las telangiectasias. Una de las cabezas es el síndrome de Rendu-Osler-Weber, encontrada en el cromosoma 9, en un defecto de la proteína de la endoglina y de la ALK1, en la cual se dan estas complicaciones, un aumento de la presión capilar de los vasos venosos de la submucosa, generando dilataciones, las cuales generan debilidad en los vasos sanguíneos, en las paredes de los vasos sanguíneos, volviéndolos propensos a hemorragias. Y los hemangiomas son bastante relacionados a los tumores colónicos. Los hemangiomas sabemos que son neoplasias benignas, por lo generalmente son amartomosas, de las cuales son vasos sanguíneos de crecimiento excesivo, acelerado. Como decía, son benignos, por lo general se presentan desde la infancia a diferentes edades, por lo general se presentan ya en personas adultas y generan muchos capilares sanguíneos que, como repito, son fáciles de sufrir una lesión y generar lo que es una hemorragia. Siguiente, por favor. Una complicación, una malformación arteriovenosa, esta es a un plazo de tiempo, no es inmediatamente, es lo que es una angiodisplasia del colon. Son vasos sanguíneos ectásicos. Por vaso sanguíneo ectásico vamos a hablar vaso sanguíneo dilatado. Como podemos ver, se ve como una medusa, como un árbol. ¿Y qué es lo que sucede? Es el resultado de contracciones intermitentes crónicas o el aumento de la presión intraluminal, que la vena perforante de la capa muscular se obstruye, provocando al cabo de año dilatación de las venas submucosas. Si tenemos un aumento de la presión muscular, se genera un aumento de los vasos capilares, causando estas dilataciones. Por lo general se da un fallo en los interés precapilares y se generan estas lesiones. Y como mantengo las hemorragias, siempre vamos a buscar un daño a los vasos sanguíneos. Entonces, son bastante relacionados, lo decíamos, una enfermedad diverticular. El cambio en la anatomía de la pared colónica causa una debilidad del vaso sanguíneo. En formaciones arteriosas, directamente el daño está sobre el vaso sanguíneo, sea hereditario, como el síndrome de Rendu-Osler-Weber, en las telangiectasias, o un problema por problemas musculares, de estreñimiento diferentes, como la angiodisplasia de colon. Siguiente, por favor. Y vamos a ver en la última de la categoría de los adultos menores de 60 años y mayores de 60 años, una complicación bastante común, la colitis isquémica. Esta lesión se produce por la llegada de un flujo sanguíneo insuficiente al intestino, ya sean enfermedades oclusivas o no. ¿A qué se refiere esto? Puede ser generado por una aterosclerosis, por una enfermedad trombótica, por un estado de hipercoagulabilidad, el uso de anticonceptivos o en el embarazo. También se puede generar por una hemorragia grave
por una ruptura de aneurisma de la aorta abdominal. Como podemos ver en la imagen izquierda, vemos el colon y su irrigación. El vaso sanguíneo del medio conocemos que es la aorta abdominal y tenemos arriba de este el tronco celíaco, pero luego tenemos la arteria mesentérica superior, la cual extiende sus ramas a las arterias marginales para irrigar lo que es el colon ascendente y el colon transverso. La arteria mesentérica inferior, que está arriba de las arterias ilíacas, irriga lo que es el colon descendente, el sigmoide, pequeño parte recto, y lo que es la otra porción del colon transverso. Esta colitis isquémica por lo general se va a manifestar en lo que es en la flexura esplénica. ¿Por qué? Porque como podemos ver, el origen de la irrigación es ya alejado. No hay vaso sanguíneo grande, por decirlo así, que llegue a esta zona. Entonces, cualquier daño es más fácil que se provoque ahí, una hipoxia, una isquemia, y después una necrosis, que es lo que el daño original de este lugar. Siguiente, por favor. Como podemos ver en imagen, esto es lo que va a suceder. Esta es una colonoscopía y la mucosa se presenta eritema y ulceraciones generalizadas, signos compatibles con colitis isquémica de moderada grave. Como podemos ver en la parte inferior de la imagen, se ve el tejido eritematoso con pequeños puntos rojos, a lo cual es signo de la isquemia, y esas manchas blanquecinas son ulceración, ya un daño más grave a lo que son las células y los tejidos del colon. Continúa mi compañero con los grupos de adolescentes y de niños. Bueno, tengan todos muy buenos días, doctor y compañeros. Continuando con lo que es la etiología referida a lo que es la hemorragia gastrointestinal baja, tenemos que en los adolescentes y jóvenes vamos a tener que se puede presentar lo que es el divertículo de Meckel, enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos y poliposis. En los recién nacidos también vamos a tener lo que es el divertículo de Meckel, pólipos y poliposis, colitis ulcerosa, complicación intestinal e invaginación intestinal. Hablando ya de lo que vendría siendo el divertículo de Meckel, vamos a tener que el divertículo de Meckel es una persistencia del conducto vitelino. Esta persistencia del conducto vitelino se va a presentar alrededor del 0.3 al 3% de las personas, aunque también se habla un punto intermedio del 2%. El divertículo de Meckel se habla de que lo que sucede, tenemos que recordar que el conducto vitelino es una estructura tubular estrecha, la cual conecta lo que es el intestino con el saco vitelino en el desarrollo fetal, el cual se supone que se tiene que haber cerrado alrededor de la sexta semana. Se menciona que lo podemos encontrar próximo a la válvula ileocecal. La literatura menciona que lo podemos encontrar al menos 10 centímetros después de lo que vendría siendo la válvula ileocecal, y se relaciona con una de las causas de hemorragia digestiva baja, ya que se menciona que el divertículo de Meckel puede estar compuesto de lo que vendría siendo tanto todas las capas normales de lo que vendría siendo el intestino, y también se menciona que puede contener células del epitelio gástrico productoras de ácido clorhídrico, la cual está relacionada con la formación de úlceras, así como está relacionado con formación de úlceras a nivel del intestino delgado, así como también esa misma producción de ácido clorhídrico puede hacer que dé pauta a la ulceración y después a una hemorragia. Luego de lo que vendría siendo el divertículo de Meckel, otra de las causas un poquito más complejas, ya vendríamos hablando de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que la enfermedad inflamatoria intestinal
más que todo engloba dos patologías, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, de las cuales vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Como concepto, la enfermedad intestinal inflamatoria, vamos a tener que es una inflamación crónica de la pared intestinal secundaria a una respuesta inmunitaria normal a componentes de la luz intestinal en personas predispuestas genéticamente. Y que esas personas que son predispuestas genéticamente, factores ambientales pueden precipitar estas causas. Aquí tenemos más que todo un esquema de cómo vendría siendo la fisiopatología de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Se mencionaba que en sí, mayormente las causas son un poco desconocidas, pero se tiene la teoría de esto, de cómo funciona. Se habla de que tenemos un supraorganismo, el cual va a estar conformado por células del epitelio intestinal, la microbiota y el sistema inmune de la mucosa intestinal. Entonces, estos tres componentes van a estar en relativa armonía o en continua homeostasis. Entonces, siempre y cuando los tres componentes estén en relativa armonía, no vamos a tener ningún problema. Pero luego tenemos los factores genéticos, factores ambientales, los cuales nos van a conllevar a que uno de estos tres componentes que forman este superorganismo se lleguen a un desequilibrio y empecemos a tener problemas. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una reacción inmunitaria, probablemente, en la cual va a ser descontrolada y se menciona que vamos a tener dos errores en esta. Vamos a tener errores de la interpretación de los estímulos de la respuesta inmune y vamos a tener errores en las respuestas de regulación de lo que vendrían siendo de los componentes proinflamatorios y antiinflamatorios. Siempre hablando un poco más de los factores ambientales, tenemos que se menciona dentro de ellos lo que es el tabaquismo, que está relacionado directamente con lo que es la enfermedad de Crohn, y también se menciona que la apendicectomía temprana puede en cierto porcentaje evitar esta misma enfermedad de Crohn. Ya de manera más específica y relacionada siempre con lo anterior, tenemos que las alteraciones inmunitarias específicas en la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a tener lo que es, dentro de lo que es este desequilibrio o la respuesta anormal del sistema inmune, vamos a tener un aumento de la permeabilidad de la barrera epitelial. También podemos tener la autofagia bacteriana ineficaz. Y también se habla unas anormalidades en los receptores de los linfocitos T dentro de la inmunidad innata. Tenemos que estas anormalidades pueden hacer, por ejemplo, anormalidades en los receptores de tipo TOL y extracelulares y los tipo NOD intracelulares. Tenemos que estos pueden reaccionar a bacterias, a virus e incluso al tejido, bueno, a las células epiteliales del intestino de manera normal, provocando lo que vendrían siendo las siguientes patologías relacionadas con ulceraciones. También dentro de la inmunidad adquirida se nos va a mencionar que van a estar aumentadas lo que son las células T y células B, y van a haber fallos en sentido de que van a haber reacciones por parte del sistema inmune hacia lo que vendría siendo el epitelio del intestino. Muy bien. Dentro de lo que es la enfermedad intestinal inflamatoria, ya tenemos lo que es la colitis ulcerosa. Se habla que la colitis ulcerosa va a estar circunscrita en lo que vendría siendo en la porción del ano, bueno, del recto, y en la porción del sigmoides, como podemos ver aquí. Se habla que dentro de un 40-50% vamos a tener que va a estar comprendida en esta zona, recto sigmoide. Pero también se habla que del 30 al 40% esta enfermedad, la colitis ulcerosa puede sobrepasar esta zona. También se habla dentro de la colitis ulcerosa que puede tener un inicio, una propagación de manera en sentido proximal. ¿A qué se refiere con esto? En sentido proximal, que se va a dirigir hacia el área más proximal de lo que vendría siendo el colon. Va a ir subiendo de área distal hasta llegar a área proximal. También se menciona que
alrededor de un 20% puede esta enfermedad abarcar lo que es todo el colon. Y aquí es donde se pueden dar ciertas complicaciones. Ya vamos a hablar de ello. Acá podemos ver lo que es el colon sano y acá tenemos una colitis ulcerosa, en lo cual la mucosa inflamada va a mostrar un eritema, una superficie granulosa, lisa, que asemeja a una lija. Se habla de una enfermedad leve y también grave. En la enfermedad leve se habla que está nada más, puede ser superficial y puede estar afectado a lo que vendrían siendo las capas mucosa y submucosa de lo que vendría siendo el intestino. En la enfermedad grave se habla más que todo que pueden afectar incluso todas las capas del intestino, puede afectar la mucosa, la submucosa, la muscular e incluso la serosa, si no me equivoco. Una de las complicaciones de la colitis ulcerosa es el megacolon tóxico. En el megacolon tóxico se habla que va a haber una dilatación de lo que es la pared intestinal, lo cual nos va a conllevar bueno, dado por las graves úlceras en la mucosa, precedidas por lo que vendría siendo las respuestas inmunitarias descontroladas o normales, a las cuales también se le relacionan factores autoinmunitarios, pueden ser graves y los que nos pueden presentar es que no vamos a tener en el colon una absorción adecuada de lo que vendría siendo el agua de las heces. Entonces el paciente puede presentar diarrea y más que todo diarrea sanguinolenta. Acá tenemos lo que son un ejemplo de lo que vendrían siendo las úlceras. Acá las podemos ver. Acá tenemos el colon normal y acá tenemos el colon con lo que vendría siendo la colitis ulcerosa. Ya en la enfermedad de Crohn, tenemos que se habla de que se da una afectación del ilion terminal, pero también se menciona que no solo se puede dar aquí, se puede dar prácticamente, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo y se menciona que puede afectar incluso desde la boca hasta lo que vendría siendo el ano. También se menciona que los pacientes van a tener un dolor en lo que vendría siendo la fosa ilíaca derecha. A la exploración se va a tener una sensación de masa. La afectación puede darse en el intestino delgado. En el caso de que sea en el intestino delgado, podemos tener síntomas de mala absorción. En el caso de afectación en ilion terminal, por lo general se presenta con diarrea, así como en el intestino delgado en general. Lo característico de esta enfermedad, que las lesiones las vamos a ver que las paredes del intestino delgado, bueno, del intestino, van a Estela, por favor, poner en silencio el micrófono. Rodrigo, espérame. Estela, por favor, poner el silencio el micrófono. Ahorita, doctor, permítame. Gracias. Gracias. Continuamos, Rodrigo, por favor. Gracias, doctor. Continuando, podemos ver que lo característico en esta enfermedad, vamos a ver lesiones en forma empedrada. Aquí podemos ver que las lesiones se ven como que fueran piedras. Se ve empedrado todo lo que vendría siendo la pared del intestino. Otra de las causas no tan comunes relacionadas a la hemorragia gastrointestinal baja, se habla de lo que es la duplicación intestinal. En el caso de la duplicación intestinal, vamos a tener que son estructuras tubulares unidas al intestino que comparten la irrigación en común. Se menciona que la causa de la etiología es desconocida, pero acá en esta imagen se presentan lo que vendrían siendo tipos de duplicación intestinal. Se hablan de que en el tipo 1 van a ser extramesentéricas y en el tipo 2 van a ser intramesentéricas. En el tipo 1A se habla de que es mesoindependiente del mesointestinal. Acá podemos ver la duplicación separada, lo que vendría siendo esta porción del intestino. En el tipo 1B se menciona que es mesocomún con el mesointestinal. Aquí podemos ver que están
unidas, pero siempre se mantienen separadas por el meso. Y en el tipo 1C se menciona que es una duplicación unida al intestino por pared muscular común. Acá ya las podemos ver unidas. En los tipos 2 o en el tipo intramesentérica, ya podemos ver que comparten el mismo mesotelio que la sostiene. Y en el tipo 2A tenemos lo que es pared de duplicación separado de la pared intestinal. Están compartiendo el mismo mesotelio, pero están separadas. Y acá podemos ver que es una duplicación unida al intestino por una pared muscular común, siempre compartiendo el mismo mesotelio, pero esta vez ya están unidas. Los síntomas que se pueden presentar es dolor crónico, hemorragia digestiva y también una masa abdominal. Otra de las causas un poco raras, pero también relacionadas con hemorragia gastrointestinal baja, y que ya fue mencionada en la exposición anterior, es lo que es la invaginación intestinal o introsuspección intestinal. Se habla de que es una penetración de una porción del intestino en la luz de un segmento adyacente. Aquí podemos ver en la imagen como una misma porción del intestino viene y genera lo que es una introsuspección en otra porción de la misma. Se menciona que tiene ligero predominio en el sexo masculino. El inicio podemos tener lo que es súbito con dolor abdominal, tipo cólico. También se menciona que se puede presentar letargo, hemorragia mucosa y algo característico de lo que es la introsuspección intestinal o invaginación intestinal. Se habla de heces similares a jalea de grosellas o jalea de frambuesas. Y eso ha sido todo. Aquí nosotros le estamos compartiendo lo que es la bibliografía que usamos en la exposición. Muchas gracias. Ok.